Buenos días. Hoy día vamos a hablar de los capítulos que corresponden a los porcentajes. Ya habíamos estado hablando de las razones y proporciones y nos toca hablar entonces ahora del porcentaje y de los intereses. El porcentaje es una forma particular de una proporción directa. Lo vamos a ver eso a continuación. ¿Qué significa un porcentaje? Si nosotros tenemos un número y lo dividimos en 100 partes iguales, decir un tanto por ciento es una cierta cantidad de esas partes. Por ejemplo, si nosotros nos revisamos ahora con el ejemplo aquí presente, el 1500, al dividirlo en 100 partes, cada parte consta de 15 unidades. Vamos a hablar que son unidades. Entonces tenemos 100 partes, cada una vale 15. Si yo multiplico el 15 por 100, tengo completo el 1500. Entonces, si quiero sacar el 20% de 1500, equivale a contar 20 veces esas partes de 15. Por lo tanto, es lo mismo que decir 15 por 20. 15 es el valor de la unidad repetido 20 veces y eso me da 300. 300 es un número menor que 1500, obviamente, porque en realidad no estoy sacando el valor completo. 1500 es el total y le estoy sacando solo una parte, 20 de esas partes, que fueron antes el 1500 dividido en 100 partes. Eso equivale entonces a tener un total de 300. 300 es el 20% de 1500. Como habíamos dicho que era una proporción directa, si recuerdan ustedes las proporciones, la proporcionalidad directa, habían dos tipos de variables. En este caso, ambas variables o crecen o ambas variables decrecen. Estas variables, para ejemplificar el mismo valor que tenemos el 1500 y sacarle el 20%, escrito como una proporción directa queda de la siguiente forma. Recuerden que se colocaban entonces dos unidades. Una equivale al número, y la segunda variable, nuestra segunda comparación que vamos a colocar, sería el número de partes. Si yo escribo 1500, el resto de la variable equivale a 100 partes. Por lo tanto, cuando coloco qué número es el 20%, me queda escrito como una proporción directa. ¿Qué característica cumplía la proporción directa? Habíamos dicho que si dos de las proporciones se dividían, mantenían siempre esa división una misma constante. Por lo tanto, si yo divido 1500 dividido por 100, que son ambas las variables que están participando, esa división equivale a dividir el x, que corresponde al número que andamos buscando, dividido por sus 20 partes. Entonces nos queda la siguiente ecuación bastante simple, muy chiquitita, donde dice 1500 es a 100, como x es a 20. Cuando lo resolvemos, llegamos a que entonces el valor que andábamos buscando, o el 20% de 1500, es el número 300. Recuerden entonces que un porcentaje significa que un valor, que es un total, se divide en 100 partes y uno obtiene solo un tanto por ciento de ellas, una parte de ellas. En un segundo ejemplo, podemos calcular entonces el 20% de 1500. Si nos fijamos al hacer la ecuación que teníamos vista antes, cuando la resolvimos, llegamos a la conclusión en la parte casi final de que 1500 es lo mismo que multiplicarlo entonces para llegar a su 20%, lo multiplicamos por un factor. Ese factor se llama 0,20. O sea, si 1500 lo multiplico por 0,20, llego inmediatamente al valor 300. Lo que concluye que en realidad, si nosotros andamos buscando un tanto por ciento de un número, a ese total se le multiplica por un factor que diga 0, el resto del valor equivale al porcentaje que andamos buscando. Por ejemplo, si yo quiero sacar el 60% de 1500, entonces multiplico 1500 por 0,6, o mejor dicho, por 0,60, que equivale a lo mismo, y me da inmediatamente 900. Lo que estoy haciendo aquí es ahorrar todo el proceso del desarrollo de la ecuación simple que habíamos colocado. Es decir, esta es una forma más corta de poder resolver el cálculo del 60% de un valor. Entonces se multiplica por el factor 0,60. Y así sucesivamente, por el factor que uno quiera. Llega inmediatamente al resultado que equivale al desarrollo de esta pequeña ecuación que habíamos hecho, pero nos permite hacer un cálculo bastante más rápido. Un ejemplo siguiente. Un número es dividido en 100 partes.
Ese número, que es un total, no se conoce, pero sé que se dividió en 100 partes. Y me dice que 20 de las partes de este número corresponden a 290 unidades. La pregunta es, ¿cuál es el número? Es decir, ¿quién era el total que fue dividido en 100 partes y del cual se tomaron 20 de ellas y esas 20 equivalen a 290 unidades? Se plantea la ecuación de la misma forma que en el ejemplo anterior, colocando como una proporción directa. Una de las variables se llama número, la otra de las variables se llama número de partes. Y nos queda una ecuación entonces donde sabemos que el planteamiento es la división de estas dos variables. X lo divido por 100 y esa división es equivalente o es igual a 290 dividido por 20. Y me queda una ecuación bastante simple. Al resolver esto me va a llegar entonces a la conclusión de que el valor total que había sido dividido en 100 partes era 1450. Es decir, puedo resolver la ecuación buscando un total o teniendo un total, puedo calcular su porcentaje. De cualquiera de las dos formas, siempre hay que plantearla como una proporción directa. Si no recuerdan bien cómo es el proceso de la proporción directa, pueden repasar el capítulo anterior donde las habíamos estado estudiando. Una aplicación entonces ahora de un ejemplo donde uno siempre está con una pregunta presente, que es en el caso de las liquidaciones. Esto es una cosa bastante típica, en que hay una liquidación de un pantalón que se rebajó en un 15% y con la rebaja este pantalón cuesta 19.380. La pregunta es, ¿cuánto costaba antes de la liquidación? Esto es un problema bastante clásico de porcentaje y de un ejercicio aplicado muy simple y que nosotros estamos a uso diario escuchándolo. Como las variables son el precio por un lado y el porcentaje o las partes por otro, el planteamiento de esta ecuación es el siguiente. 19.380, que es el precio, equivale a un 85%. ¿Por qué un 85%? Porque ya no es el 100%. Este pantalón fue rebajado en un 15%. Entonces ya no es el valor completo. Equivale a un 85%. Ese es el porcentaje correspondiente a 19.380. Luego la segunda parte entonces dice, bueno, ¿cuál es el valor que equivale al 100% completo? En ese caso, entonces, resolviendo esta ecuación simple como una proporción directa, llegamos a que el pantalón valía originalmente 22.800. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque es bastante clásico resolverlo de una forma errónea, y lo he visto muchas veces. Los alumnos hacen lo siguiente. Si dicen que 19.000 pesos, 19.380, tiene un 15% menos, generalmente le suman un 15% más y cree que con eso van a llegar al valor total. Es decir, si lo hago en esta forma errónea, va a pasar lo siguiente. Si a 19.380 le sumo un 15% de ese mismo valor, es decir, un 15% de 19.380, que muchas personas podrían pensar que hay que agregarle ese 15% más, y eso equivale a sumar 2.907 pesos más, llegarían a un precio final o total de este pantalón de 22.287. Si recordamos en la parte anterior, cuando hicimos el ejercicio, en realidad valía 22.800. Entonces, si se resuelve de esa forma errónea, van a llegar a un número bastante distinto, que es menor. Porque en realidad no se puede, cuando uno ya ha rebajado un porcentaje, no puede después agregarlo sumando de esta forma. Siempre las proporciones, siempre los porcentajes se resuelven a través de la proporcionalidad directa, pero no sumando como está el ejemplo aquí presentado en forma errónea. No se suma el porcentaje, se vuelve a presentar entonces, como en el caso anterior, como una proporción y a través de una simple regla de 3 que se aplica a una ecuación simple, se llega al valor correcto. Ojalá se vuelva a repasar esta parte porque eso es, yo diría, una de las equivocaciones bastante reiteradas en términos de agregar porcentajes. No se plantea como ecuación sumando, sino que se plantea como una proporción directa. Esa es la forma de resolver entonces los ejercicios de porcentaje.